Historia real. La novia que nadie volvió a ver. 1894, Durango. El misterio detrás del vestido oculto. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Historia real. La novia que nadie volvió a ver. Durango, 1894. Narrar. Capítulo 1. Durango y la familia Armendáriz. En el año de 1894, cuando México vivía el apogeo del régimen de Porfirio Díaz, conocido como el Porfiriato, cuando la nación experimentaba modernización acelerada financiada por capital extranjero, mientras desigualdades sociales se profundizaban dramáticamente, cuando ferrocarriles conectaban ciudades que habían estado aisladas durante siglos y telégrafos permitían comunicación instantánea que habría parecido milagrosa generación antes. Pero cuando esa modernidad superficial coexistía incómodamente con estructuras sociales que diferían poco de época colonial, el estado de Durango existía como territorio vasto y poco poblado, donde riqueza mineral había creado fortunas espectaculares para unos pocos, mientras mayoría vivía en pobreza que rayaba en miseria absoluta. Durango era estado de geografía dramática y clima extremo. Su territorio se extendía desde desiertos áridos de Bolsón de Mapimí al este, donde temperaturas podían alcanzar 50 grados centígrados durante verano y donde lluvia era evento tan raro que su llegada era celebrada como milagro, hasta montañas de Sierra Madre Occidental al oeste, donde bosques de pino y encino cubrían pendientes pronunciadas que ascendían a más de 3.000 metros sobre nivel del mar, donde inviernos traían nevadas que aislaban comunidades durante semanas. La ciudad capital, también llamada Durango o Victoria de Durango, había sido fundada en 1563 por español Francisco de Ibarra como centro de operaciones mineras. Durante 3 siglos había prosperado extrayendo plata y hierro de montañas circundantes, construyendo arquitectura colonial magnífica, catedrales barrocas con torres gemelas visibles desde kilómetros, palacios de familias aristocráticas con patios interiores decorados con fuentes de cantera, conventos masivos que ocupaban manzanas enteras, todo testimoniando riqueza que metal precioso había generado. Para 1894, Ciudad tenía población de aproximadamente 35.000 habitantes, mayoría mestiza con minoría criolla que controlaba minas, haciendas y comercio principal. Era ciudad de contrastes violentos, mansiones opulentas en centro donde élite vivía con lujos que rivalizaban con cualquier ciudad europea, coexistían con barrios marginales en periferia donde trabajadores vivían en chozas de adobe sin servicios básicos. El sistema económico giraba alrededor de minería, principalmente plata, pero también hierro que alimentaba incipiente industria siderúrgica, y agricultura en valles fértiles donde hacendados cultivaban trigo, maíz, frijoles y criaban ganado en escalas masivas. Era economía que enriquecía a propietarios mientras mantenía a trabajadores en servidumbre por deudas que los ataba efectivamente a tierra como había sido durante época colonial. La sociedad duranguense de 1894
era profundamente estratificada según líneas de clase y raza. En cúspide estaban familias criollas que trazaban linaje hasta conquistadores españoles, que poseían minas y haciendas, que educaban hijos en Europa, que vivían según códigos de honor y precedencia que regulaban cada aspecto de interacción social. Debajo estaban mestizos que formaban clase media pequeña, comerciantes, artesanos, empleados de gobierno que aspiraban a emular élite, pero que raramente podían penetrar sus círculos cerrados. Y en base estaban indígenas, tepehuanes y mexicaneros, y mestizos pobres, que realizaban trabajo manual, que vivían al margen de subsistencia, cuyas vidas tenían poco valor para élites que los empleaban. En este contexto de ciudad provincial, rica pero aislada, donde modernidad porfiriana coexistía con tradiciones casi feudales, vivía familia Armendáriz y Cortázar, linaje que había establecido fortuna durante siglo XVIII en minería de plata, y que la había preservado y expandido durante generaciones subsecuentes a través de inversiones prudentes y matrimonios estratégicos con otras familias aristocráticas. El patriarca en 1894 era don Ignacio Armendáriz y Cortázar, hombre de 62 años que personificaba aristocracia criolla mexicana en su expresión más tradicional. Era de estatura elevada para época, casi 1,80 m, constitución que había sido atlética en juventud, pero que edad y vida sedentaria habían transformado en corpulencia digna, rostro de rasgos pronunciados con nariz aquilina, característica del linaje español, ojos azules inusuales para México que familia atribuía a ancestro vasco, cabello completamente blanco, peinado hacia atrás con pomada importada de Francia. Vestía siempre con formalidad extrema, levita negra de paño inglés sin importar calor, chaleco de seda con cadena de oro de reloj que había pertenecido a su abuelo, camisa de lino con cuello almidonado tan rígido que limitaba movimiento de cuello, corbata de lazo perfectamente anudada, pantalones con rayas verticales, zapatos de cuero pulidos hasta brillar como espejos. Llevaba bastón con empuñadura de plata tallada, aunque no necesitaba ayuda para caminar. Era accesorio de estatus más que necesidad. Su esposa, doña Carlota Cortázar de Armendáriz, tenía 58 años. Provenía de familia igualmente aristocrática de Chihuahua. Había sido considerada una de bellezas más notables de su generación cuando se casó con don Ignacio en 1856. Para 1894, belleza se había transformado en elegancia severa. Rostro pálido que nunca veía sol directo, porque para mujeres de su clase, bronceado era vulgaridad imperdonable. Cabello gris, recogido en moño elaborado, decorado con peinetas de carey y perlas. Vestidos de seda importada en colores oscuros, apropiados para mujer de edad madura, joyas discretas pero costosas, anillo de compromiso con diamante de 2 quilates, collar de perlas que habían pertenecido a su abuela, aretes de esmeraldas de Colombia. El matrimonio había producido 6 hijos durante 38 años. 3 habían muerto en infancia de enfermedades que medicina de época no podía prevenir. 1 a los 4 meses de difteria, otro a los 2 años de fiebre tifoidea, tercero a los 5 años de accidente cayendo de caballo. Los 3 sobrevivientes, en 1894, eran Ignacio Jr. de 36 años, administrando minas familiares; Rodrigo de 32 años, estudiando leyes en Ciudad de México, aunque raramente practicaba, viviendo principalmente de rentas familiares; y Elena, la menor, de 22 años, objeto de adoración de ambos padres como única hija sobreviviente. Elena Armendáriz y Cortázar era joven de belleza que había causado sensación en sociedad duranguense cuando hizo su debut formal en sociedad a los 16 años. Tenía estatura mediana para mujeres de época, aproximadamente 1,60 m,
constitución delgada pero no frágil, rostro de rasgos delicados con ojos color avellana que cambiaban de tono según luz, cabello castaño oscuro, con reflejos rojizos naturales que llevaba recogido según moda, pero que cuando suelto caía hasta cintura, piel de palidez que familia cultivaba cuidadosamente como señal de distinción racial. Pero más que belleza física, Elena poseía cualidades que la distinguían en sociedad, donde mujeres de su clase eran frecuentemente educadas solo en habilidades ornamentales. Había recibido educación excepcional para mujer de época, hablaba francés fluido, además de español, leía vorazmente literatura europea en traducciones, tocaba piano con competencia que iba más allá de simple acompañamiento de canciones de salón, tenía conocimientos de historia y geografía que rivalizaban con muchos hombres educados. Tenía también personalidad que oscilaba entre melancolía profunda y alegría casi maníaca, alternancia de estados emocionales que preocupaba a doña Carlota, pero que don Ignacio atribuía a sensibilidad artística apropiada para joven refinada. Pasaba horas en su habitación leyendo o tocando piano, después emergía para socializar con energía que parecía artificial, forzada, como si estuviera representando papel de joven alegre, cuando en realidad sentía algo muy diferente. Y había en Elena resistencia sutil a expectativas sociales de su clase. Cuestionaba restricciones impuestas a mujeres. ¿Por qué no podían estudiar en universidad? ¿Por qué debían estar siempre acompañadas por chaperona? ¿Por qué opiniones sobre política o negocios eran consideradas inapropiadas? Estas preguntas incomodaban a sus padres, especialmente a don Ignacio, quien veía en ellas peligro de que su hija absorbiera ideas liberales modernas que amenazaban orden social establecido. Durante años, don Ignacio y doña Carlota habían recibido propuestas de matrimonio para Elena de familias aristocráticas de Durango y estados vecinos. Habían rechazado todas, esperando encuentro perfecto que combinaría fortuna comparable, linaje impecable y carácter apropiado. Y en 1893 habían creído encontrarlo en don Rodrigo Villarreal y Montes, hijo de familia propietaria de haciendas extensas en Valle Fértil, al sur de Durango. Rodrigo tenía 30 años, había sido educado en Europa, poseía modales refinados y conversación culta que impresionaban en salones de sociedad duranguense. El compromiso fue anunciado en diciembre de 1893 con festividades elaboradas que confirmaban unión de dos de familias más prominentes de estado. Boda fue programada para junio de 1894, permitiendo tiempo para preparativos apropiados para evento de importancia social que matrimonio representaba. Pero bajo superficie de preparativos alegres, había corrientes de tensión que pocos percibían, pero que existían. Elena mostraba ambivalencia sobre matrimonio que expresaba en momentos privados con su madre. No amaba a Rodrigo, admitía, pero reconocía que matrimonio en su clase raramente se basaba en amor romántico, sino en consideraciones prácticas de alianza familiar y posición social. Y había algo más. Algo que Elena mencionaba ocasionalmente en términos vagos, que doña Carlota no comprendía completamente. Sensación de que matrimonio significaría fin de posibilidades, cierre de puertas que nunca podría reabrir, compromiso con vida que no estaba segura de querer vivir. Doña Carlota descartaba estas expresiones como nervios normales de novia joven. Pero en retrospectiva, después de eventos que se desarrollarían, recordaría estas conversaciones con horror creciente, preguntándose si había señales que debió haber reconocido, advertencias que debió haber tomado seriamente. Capítulo 2. Los preparativos y el día de la boda. Los preparativos para boda de Elena Armendáriz y Rodrigo Villarreal comenzaron formalmente en enero de 1894 y consumieron energía y recursos de familia Armendáriz
durante 6 meses. Para familia de su posición social, boda no era simplemente ceremonia religiosa y celebración privada, sino evento público que debía demostrar riqueza, buen gusto y posición apropiada en jerarquía social de Durango. El vestido de novia fue encargado a modista francesa, Madame Geneviève Blanc, que había establecido atelier en Durango 3 años antes y que atendía exclusivamente a élite social. Elena tuvo múltiples sesiones de medición durante 3 meses mientras Madame Blanc y sus asistentes construían vestido que sería obra maestra de arte textil. El vestido fue creado en seda color marfil, importada de Lyon, Francia, con corpino ajustado con mangas largas de encaje de Bruselas, falda amplia con múltiples capas de tul, bajo seda exterior para crear volumen dramático, cola de 3 metros decorada con bordado de flores en hilo de plata, velo de tul fino sostenido por tiara de perlas y diamantes que había pertenecido a abuela de Elena. Era vestido que había costado fortuna, aproximadamente 1,000 pesos, suma que trabajador promedio tardaría 10 años en ganar, pero para familia Armendáriz, costo era irrelevante comparado con importancia de impresión apropiada. Las invitaciones fueron grabadas en papel de algodón con letras doradas, enviadas a 300 familias de Durango y estados vecinos. Catedral había sido reservada para ceremonia, y Casa Armendáriz sería sitio de recepción que duraría todo día con comida preparada por chefs traídos de Ciudad de México, vinos importados de Francia y España, orquesta de 20 músicos para baile que continuaría hasta medianoche. Durante meses de preparativos, Elena participaba en actividades con mezcla de entusiasmo y reluctancia que confundía a quienes la observaban. En sesiones de prueba de vestido, alternaba entre emoción genuina sobre belleza de prenda y silencios prolongados, donde parecía perdida en pensamientos que no compartía. En discusiones sobre menú para recepción, ofrecía opiniones detalladas, después perdía interés abruptamente. En ensayos para ceremonia en catedral, seguía instrucciones mecánicamente pero sin alegría que ocasión debería inspirar. Doña Carlota atribuía estos cambios de humor a estrés de preparativos. Intentaba tranquilizar a su hija. Todo esto pasará pronto. Después de boda, comenzarás tu nueva vida con Rodrigo. Serás feliz. Pero Elena respondía con ambigüedad. ¿Seré feliz, madre? ¿Cómo sabes? ¿Fuiste feliz en tu matrimonio? Era pregunta que doña Carlota encontraba difícil de responder honestamente. Su matrimonio con don Ignacio había sido apropiado según estándares sociales, había producido hijos, había mantenido posición familiar. Pero felicidad, eso era concepto que mujeres de su generación raramente consideraban relevante para matrimonio. Matrimonio es deber, responsabilidad, compromiso, respondía finalmente. Felicidad viene de cumplir apropiadamente roles que Dios y sociedad nos asignan. Elena no parecía convencida, pero no argumentaba. Simplemente se retiraba a su habitación donde pasaba horas tocando piano, piezas melancólicas de Chopin, nocturnos que llenaban casa con tristeza que nadie comentaba abiertamente, pero que todos sentían. Durante este periodo, Elena mantuvo diario íntimo donde registraba pensamientos que no podía expresar públicamente. Este diario, descubierto décadas después, revelaría profundidad de su angustia. 15 de marzo, 1894, 3 meses hasta boda. Cada día me acerca a destino que he aceptado, pero que no he elegido. ¿Cuándo elegí? ¿Cuándo decidí que quería esta vida? Rodrigo es hombre apropiado según todos criterios que importan a familia. Tiene fortuna, linaje, educación. Será esposo considerado según estándares de nuestra clase, pero no lo amo. No siento nada cuando lo veo excepto resignación. ¿Es esto todo lo que vida ofrece? Matrimonio con hombre que no amo,
vida en hacienda produciendo hijos que perpetuarán mismo ciclo, envejecer cumpliendo expectativas de sociedad que nunca cuestioné seriamente hasta ahora. Hay momentos cuando quiero huir, simplemente desaparecer, ir al lugar donde nadie me conozca, donde pueda ser alguien diferente, donde elecciones sean mías. Pero ¿a dónde iría? ¿Qué haría? Mujer de mi clase sin familia es nada, sin dinero propio, sin habilidades para ganarlo, sin protección de nombre familiar. Sería vulnerable a todo tipo de abuso y explotación. Estoy atrapada entre vida que no quiero y imposibilidad de vida alternativa. Estas entradas mostraban conflicto que Elena escondía bajo máscara de novia obediente, pero nadie sospechaba profundidad de su desesperación, incluyendo a Rodrigo, quien interpretaba silencios ocasionales de Elena como timidez apropiada para novia joven. Y así llegó junio de 1894, específicamente 23 de junio, día que había sido seleccionado para boda después de consultar con sacerdotes sobre fechas auspiciosas según calendario litúrgico. Casa Armendáriz despertó temprano aquella mañana. Sirvientes habían estado trabajando desde antes del amanecer, preparando casa para recepción que seguiría ceremonia. Flores fueron traídas de invernaderos de hacienda cercana, rosas blancas, azucenas, gardenias, llenando habitaciones con perfume que era casi intoxicante en su intensidad. Mesas fueron establecidas en patio principal para banquete. Músicos llegaron para ensayar. Elena fue despertada a las 7 por doña Carlota y por Carmela, su doncella personal, que la había atendido desde infancia. Desayunó ligeramente, no tenía apetito. Después comenzó proceso elaborado de preparación. Baño perfumado primero. Después, hora aplicando aceites y polvos según rituales de belleza de época. Su cabello fue lavado, secado, peinado en estilo elaborado con rizos y trenzas que tomarían 2 horas completar. Corsé fue ajustado tan firmemente que Elena apenas podía respirar profundamente. Cintura de 50 centímetros era ideal que mujeres de su clase perseguían sin importar incomodidad. Y finalmente, a las 11 de mañana, vestido de novia, fue traído a su habitación. Madame Blanc había venido personalmente para supervisar momento cuando Elena se vestiría. El vestido fue colocado cuidadosamente sobre cuerpo de Elena, cada botón diminuto en espalda siendo abrochado con cuidado, velo siendo arreglado sobre cabello, tiara siendo ajustada. Cuando proceso fue completado, Elena se paró frente a espejo de cuerpo completo en su habitación. Lo que vio fue transformación completa. Ya no era Elena Armendáriz, joven con dudas y conflictos. Era novia perfecta, visión en marfil y encaje, personificación de ideal de feminidad aristocrática. Doña Carlota lloró al verla. «Estás hermosa, hija mía, más hermosa de lo que nunca te he visto». Elena miró su reflejo sin expresión por largo momento. Después habló con voz que era extrañamente plana, sin emoción. «Sí, estoy hermosa, como muñeca, como estatua, como todo menos humana». Doña Carlota sintió escalofrío ante estas palabras, pero las descartó como nervios finales. «Son casi las 12. Debemos partir para Catedral. Tu padre está esperando». «Necesito un momento sola», dijo Elena súbitamente. «Solo momento, para prepararme mentalmente». «Muy bien, pero solo momento. No podemos llegar tarde». Doña Carlota, Madame Blanc y Carmela salieron de habitación cerrando puerta, dando a Elena privacidad final antes de que su vida cambiara irrevocablemente. Ese fue último momento que alguien vio a Elena Armendáriz con vida. Capítulo 3. El desaparecimiento. A las 12:15 de tarde del 23 de junio de 1894, don Ignacio Armendáriz estaba esperando en planta baja de casa familiar,
vestido en traje formal, listo para acompañar a su hija a catedral. Doña Carlota estaba con él, junto con Ignacio Jr. y otros miembros de familia que irían en primera procesión de carruajes. A las 12:20, cuando Elena aún no había descendido, doña Carlota comenzó a mostrar preocupación. «Carmela, sube y dile a la señorita que es hora de partir». Carmela subió escaleras a habitación de Elena en segundo piso. Tocó puerta. No hubo respuesta. Tocó nuevamente, más fuertemente. Silencio. «Señorita Elena», llamó. «Es tiempo de ir». Nada. Con inquietud creciente, Carmela abrió puerta. La habitación estaba vacía. El vestido de novia no estaba. Ventanas estaban cerradas desde interior. Puerta a balcón pequeño estaba cerrada con llave. No había señal de Elena. Carmela corrió escaleras abajo, su rostro pálido. «No está. La señorita Elena no está en su habitación». Caos inmediato estalló. Don Ignacio corrió escaleras arriba con agilidad que contradecía su edad. Entró a habitación de Elena, confirmó lo que Carmela había reportado. Su hija no estaba allí. Búsqueda frenética de casa comenzó. Cada habitación fue inspeccionada. Dormitorios, sala, comedor, biblioteca, cocina, habitaciones de sirvientes, patio, jardín, establos. Cada espacio fue registrado. Elena no estaba en ningún lugar de casa. Don Ignacio interrogó a sirvientes. ¿Alguien había visto a Elena salir? Todos negaron. Puerta principal estaba vigilada por portero que juró que nadie había salido. Puerta de servicio en patio trasero estaba cerrada con llave desde interior. ¿Ventanas? La habitación de Elena estaba en segundo piso. Saltar habría resultado en lesión segura. Y examinación mostró que ninguna ventana había sido abierta. Todas estaban cerradas con pestillos desde interior. A las 12:45, don Ignacio envió mensaje urgente a Catedral, donde 300 invitados esperaban y donde Rodrigo, el novio, estaba cada vez más ansioso. Mensaje decía simplemente: «Retraso inevitable. Esperamos su paciencia». Pero mientras minutos pasaban, retraso se convertía en algo más que inconveniencia. Se convertía en crisis. A la 1:00 p.m, don Ignacio tomó decisión de alertar a autoridades. Delegado de policía de Durango, don Francisco Madero, fue llamado urgentemente. Llegó con 4 agentes, comenzó interrogación formal de cada persona en casa. La historia que emergió era imposible. Elena había entrado a su habitación aproximadamente a las 12. 3 testigos, doña Carlota, Madame Blanc, Carmela, confirmaron esto. Puerta había sido cerrada. Y después, nada. Cuando Carmela regresó 15 minutos después, Elena había desaparecido de habitación que no tenía salida excepto puerta por la que había entrado. Don Francisco inspeccionó habitación personalmente. Verificó ventanas, todas cerradas. Verificó paredes, sólidas mampostería, ninguna puerta secreta obvia. Verificó piso, baldosas de barro firmemente colocadas, ninguna trampilla. Verificó techo, vigas sólidas sin acceso. «Esto es imposible», murmuró. «Nadie puede desaparecer de habitación cerrada sin dejar rastro». Pero Elena había desaparecido precisamente de esa manera. A las 2:00 p.m, decisión fue tomada de cancelar boda. Don Ignacio fue personalmente a Catedral para anunciar a invitados y a Rodrigo que Elena estaba... ¿Qué palabra usar? ¿Desaparecida? ¿Perdida? ¿Secuestrada? Rodrigo estaba devastado y confundido. ¿Desaparecida? ¿Cómo? ¿Por qué? Don Ignacio no tenía respuestas. Durante días siguientes, búsqueda de Elena se expandió dramáticamente. Policía registró toda ciudad de Durango, interrogó a cientos de personas, investigó cada reporte de joven mujer vista en circunstancias inusuales. Nada. Teorías abundaban. Algunos creían que Elena había huido voluntariamente, escapando de matrimonio que no quería. ¿Pero cómo?
¿Y a dónde? ¿Y por qué dejar vestido de novia atrás si estaba huyendo? Otros creían que había sido secuestrada por razones desconocidas, tal vez para ransom, tal vez por enemigo de familia, pero no llegó demanda de ransom. Y investigación no reveló enemigos con motivo y oportunidad para secuestro elaborado. Había también teoría más oscura, que Elena se había suicidado, que su cuerpo estaba escondido en algún lugar en casa o cerca de casa, que desaparición era su forma de escapar permanentemente de vida que no podía soportar. Cada habitación de casa fue registrada nuevamente, esta vez con búsqueda de cuerpo. Pisos fueron levantados, paredes fueron golpeadas buscando espacios huecos. Jardín fue excavado en múltiples lugares. Nada fue encontrado. Elena Armendáriz había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. Ponterulla, capítulo final, las décadas de silencio y el descubrimiento. Durante semanas después de desaparición, familia Armendáriz existió en estado de shock y negación. Doña Carlota se negaba a creer que Elena estaba muerta, manteniendo esperanza de que su hija regresaría con explicación que resolvería misterio. Don Ignacio oscilaba entre furia y desesperación, demandando que policía continuara búsqueda, pero gradualmente perdiendo esperanza de resultado positivo. Rodrigo Villarreal eventualmente regresó a su hacienda, su vida también transformada por evento inexplicable. Nunca se casó, pasando resto de sus días como soltero melancólico que ocasionalmente mencionaba a novia que había perdido en circunstancias que desafiaban comprensión. Don Francisco Madero, el delegado de policía, continuó investigación durante 6 meses. Después, finalmente, archivó caso como no resuelto. En su reporte final, escribió con honestidad inusual: «He investigado cientos de casos durante mi carrera, pero nunca he encontrado uno que desafíe explicación racional tan completamente como desaparición de señorita Elena Armendáriz». La casa Armendáriz cambió después de desaparición. Habitación de Elena fue sellada, puerta cerrada con llave, muebles cubiertos con sábanas blancas, convertida en santuario silencioso a hija perdida. Doña Carlota ocasionalmente entraba para rezar, pero incluso ella encontraba insoportable permanecer allí por largo tiempo, rodeada por pertenencias de hija que había desaparecido tan misteriosamente. La familia intentó continuar vida normal, pero nunca recuperó alegría que había tenido antes. Ignacio Jr. administraba minas, pero con eficiencia mecánica que carecía de pasión. Don Ignacio envejeció dramáticamente, su cabello volviéndose completamente blanco en meses, su postura encorvándose. Doña Carlota se volvió reclusa, raramente saliendo de casa, pasando días enteros rezando por alma de hija que no sabía si estaba viva o muerta. Años pasaron, década pasó. El siglo XIX terminó y siglo XX comenzó. Revolución Mexicana estalló en 1910, trayendo violencia y caos que transformaron México fundamentalmente. Durango fue escenario de batallas entre facciones revolucionarias. Casa Armendáriz fue saqueada parcialmente por tropas, aunque habitación de Elena permaneció intacta porque soldados supersticiosos evitaban habitación de la novia fantasma, que había adquirido reputación legendaria en ciudad. Don Ignacio murió en 1912, llevándose a tumba dolor de nunca saber qué le había sucedido a su hija. Doña Carlota sobrevivió hasta 1920, pasando últimos años en estado de demencia senil, donde frecuentemente hablaba con Elena como si estuviera presente. Ignacio Jr. heredó casa, pero nunca vivió allí, manteniendo propiedad cerrada, excepto por cuidador que limpiaba ocasionalmente y prevenía deterioro mayor.
Murió en 1938 sin hijos y propiedad pasó a sobrino distante. Para 1950, Casa Armendáriz estaba mayormente abandonada, estructura decadente en centro de Durango que ciudad había crecido alrededor, pero que nadie quería comprar debido a su reputación. Historias sobre novia fantasma habían sido embellecidas durante décadas. Se decía que podía ser vista en ventanas durante noches, que música de piano era escuchada viniendo de casa vacía, que risa femenina resonaba en jardín. En 1958, descendientes lejanos de familia Armendáriz decidieron finalmente vender propiedad. Fue comprada por empresario de Monterrey, don Alberto Sánchez, quien planeaba renovarla y convertirla en hotel boutique, aprovechando arquitectura colonial magnífica. Renovación comenzó en enero de 1959. Arquitectos y trabajadores comenzaron tarea masiva de restaurar estructura que había sido descuidada durante décadas. Techos fueron reparados, pisos fueron reemplazados, paredes fueron replastered. Y fue durante trabajo en habitación, que había sido de Elena, que trabajadores hicieron descubrimiento que resolvería parcialmente misterio de 65 años, mientras planteaba nuevas preguntas aún más perturbadoras. Trabajadores estaban removiendo yeso deteriorado de pared norte de habitación cuando uno notó irregularidad. Sección de pared sonaba hueca cuando era golpeada. Removiendo yeso cuidadosamente, revelaron que parte de pared había sido construida posteriormente. Ladrillos eran de tipo diferente al resto de estructura. Mortero era más nuevo. Con autorización de arquitectos supervisando renovación, trabajadores comenzaron a demoler sección de pared posterior. Y detrás, en espacio de aproximadamente metro de ancho y 2 metros de profundidad, encontraron algo que los hizo retroceder con exclamaciones de horror. Era vestido de novia, el vestido de Elena, perfectamente preservado en espacio sellado donde aire seco de Durango había prevenido descomposición. Seda marfil aún brillaba. Encaje de Bruselas aún mostraba delicadeza de su patrón. Bordado de flores en plata en cola aún capturaba luz. Pero vestido estaba vacío. No había cuerpo, no había huesos, solo vestido cuidadosamente doblado y colocado en espacio que parecía haber sido preparado específicamente para esconderlo. Y junto a vestido había carta, escrita en mano, que análisis posterior confirmaría era de Elena. Para quien encuentre esto, no huí. No fui secuestrada. No morí por violencia. Hice elección. En momento cuando debía caminar hacia vida que no había elegido, cuando debía convertirme en esposa obediente, cumpliendo expectativas de familia y sociedad, decidí que prefería no ser nada que ser lo que otros demandaban. He dejado vestido aquí como testimonio. Esto es lo que querían que fuera. Adorno hermoso, símbolo de alianza familiar, objeto sin voluntad propia. ¿A dónde he ido? Eso no importa. Lo que importa es que finalmente hice elección por mí misma. No me busquen, no me lloren. Viviré como elija, aunque sea vida que ustedes nunca aprobarían. Adiós, Elena. La carta planteaba más preguntas que respondía. Si Elena había escapado voluntariamente, ¿cómo había salido de habitación cerrada? ¿Cuándo había construido espacio en pared para esconder vestido? ¿Había tenido cómplice entre sirvientes? Investigación renovada fue conducida, esta vez por historiadores y periodistas más que por policía. Entrevistas con descendientes de sirvientes que habían trabajado en casa en 1894. Revelaron fragmentos de información que habían sido familias secretos durante décadas. Carmela, la doncella personal de Elena, había confesado en lecho de muerte en 1930 que había ayudado a Elena a escapar. Había existido pasaje secreto en casa,
no construido intencionalmente, pero creado por modificaciones arquitectónicas durante generaciones, que conectaba habitación de Helena con habitaciones de sirvientes en tercer piso. Helena había conocido este pasaje. Había planeado meticulosamente su escape durante semanas. En día de boda, después de vestirse, Helena había removido vestido con ayuda de Carmela. Había vestido ropa simple de sirviente que Carmela había preparado. Había escapado a través de pasaje secreto a tercer piso. Había descendido escaleras de servicio. Había salido por puerta de servicio durante momento cuando atención de todos estaba enfocada en preparativos finales. Carmela había después sellado vestido en espacio en pared que habían preparado previamente, asegurando que secreto permaneciera oculto. Y había mantenido secreto durante el resto de su vida, solo confesando verdad cuando muerte estaba cerca y carga de mentira se volvió insoportable. Pero, ¿a dónde había ido Helena? Eso permanecía misterio. Búsqueda en registros históricos no reveló rastro de mujer con su nombre o descripción en otras partes de México durante décadas subsecuentes. Era como si hubiera desaparecido completamente, asumiendo nueva identidad, viviendo vida que familia nunca descubrió. Algunos investigadores creían haberla rastreado. Mujer llamada Luz Mendoza, que había trabajado como maestra en pueblo remoto de Chiapas durante décadas, que nunca se casó, que murió en 1940 a edad que coincidiría con Helena. Pero evidencia era circunstancial, nunca confirmada definitivamente. El vestido de novia, después de ser encontrado, fue donado a Museo Regional de Durango, donde puede ser visto hoy, exhibido en vitrina con placa explicando su historia extraordinaria. Es objeto de fascinación para visitantes, testimonio tangible de mujer que prefirió desaparecer que vivir vida que le era impuesta. La Casa Armendáriz fue finalmente convertida en hotel como planeado, pero proyecto nunca fue exitoso comercialmente. Huéspedes reportaban incomodidad en habitaciones, especialmente en habitación que había sido de Helena. Hotel cerró en 1975. Edificio fue vendido nuevamente, esta vez convertido en oficinas gubernamentales. Hoy, edificio alberga oficinas de Secretaría de Cultura de Durango. Y ocasionalmente, empleados que trabajan tarde reportan experiencias extrañas. Música de piano cuando no hay piano en edificio, aroma de flores cuando no hay flores, sensación de presencia femenina que no es amenazante sino simplemente presente, como si alguien aún habitara espacio donde una vez hizo elección que cambió su vida irrevocablemente. La historia de Helena Armendáriz se convirtió en leyenda en Durango, contada y recontada durante generaciones. Algunos la ven como tragedia, mujer que rechazó vida apropiada a su clase y que vivió resto de días en anonimato. Otros la ven como triunfo, mujer que encontró coraje para elegir libertad sobre conformidad, aunque significara perder todo lo que había conocido. Lo que es indiscutible es que Helena hizo elección. En momento cuando sociedad demandaba obediencia, cuando familia esperaba sacrificio de autonomía personal por bien de alianza social, cuando cada presión empujaba hacia aceptación de destino prescrito, ella dijo no. Y aunque pagó precio, vida separada de familia, identidad escondida, décadas vividas bajo nombre falso, era precio que aparentemente consideró preferible a alternativa de vida sin elección. El vestido permanece en museo, testimonio silencioso a novia que nadie volvió a ver, pero cuya ausencia habló más poderosamente que cualquier presencia podría haber hablado. Y carta, preservada junto a vestido, continúa resonando. Finalmente hice elección por mí misma. En época cuando mujeres raramente tenían elección sobre destinos, Helena Armendáriz eligió.
Y aunque familia, sociedad y convención la condenaron, historia eventualmente la ha reivindicado como ejemplo de coraje que fue extraordinario precisamente porque era tan raro. La novia que nadie volvió a ver vivió vida que nadie de su clase habría reconocido, pero vivió según términos que eligió. Y tal vez, al final, eso es único legado que importa. Si te gustó esta historia y no quieres perderte los secretos que aún guardan los estados de la República, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Cada episodio te llevará más profundo en los misterios olvidados de México, donde novias desaparecen de habitaciones cerradas, donde vestidos escondidos en paredes cuentan historias que familias intentaron ocultar, y donde mujeres ocasionalmente encontraban coraje para rechazar destinos que otros habían escrito para ellas, eligiendo libertad aunque costara todo lo que habían conocido.